Guten Abend, seguimos con las clases de alemán para la Escuela Técnica 471 Rodolfo Rivarola para el curso avanzado. Estamos en Teil C del Kapitel 1, Begegnungen A2. Vamos con el tema de Das Perfekt en la página 27, ¿ya? Das Perfekt. Esto es Wiederholung porque ya hemos visto este tema, ¿ya? Entonces dice, ich habe eingekauft. O sea, yo he comprado, he hecho compras, ¿ya? Y después dice, ich bin gefahren. Entonces nos cuentan que tenemos dos tipos de Hilfsverben, tenemos a haben y tenemos a sein, y después tenemos el Partizip 2, eingekauft y gefahren, ¿ya? O sea que vamos a tener verbos que aceptan acusativo, esos van a ir con el auxiliar haben. El propio verbo haben es un verbo que acepta acusativo como verbo Vollverb, como verbo completo. Yo digo, por ejemplo, ich habe einen Baum, tengo un árbol. Y acá lo estamos usando como el auxiliar haber, pero funciona de la misma manera, porque, claro, acepta acusativo. En cambio, el verbo sein nunca acepta acusativo. Yo digo, ich bin Violeta, y no es un acusativo Violeta porque es un nominativo. Yo y Violeta somos la misma persona. No hay diferenciación. Entonces el verbo sein, de por sí, sin ser auxiliar, no acepta acusativo. Por lo tanto, siendo auxiliar, continúa sin aceptar acusativo. Por eso lo vamos a usar con todos estos verbos que nunca pueden aceptar acusativo. El verbo fahren es el verbo ir en un vehículo, y yo voy en un vehículo, ¿ya? Entonces no puedo tener un acusativo allí. Vamos ahí con la tablita que dice Bildung, la formación. Entonces, ich bin gefahren, ich bin aufgestanden, yo me he levantado. Fíjense que en alemán el verbo aufstehen no es un verbo reflexivo, es algo así como yo levanto. Lo que pasa que aufstehen es para cuando uno se levanta, Y después tenemos el verbo aterrizar, das Flugzeug ist gelandet, ¿ya? Entonces uno no aterriza una cosa, sino que el avión aterriza, ¿ya? Y todos los demás que van con haben, tenemos algo. Ich habe getrunken, yo he bebido. Ich habe gearbeitet, he trabajado. Ich habe gefrühstückt, ich habe geschrieben. Entonces siempre va a haber un acusativo dando vueltas allí. Luego nos dice que tenemos besondere Verben, verbos especiales, ¿ya? Porque claro, ahí tenemos al propio verbo sein en su participio, y digo, ich bin gewesen, yo he estado o yo he sido. Y tampoco vamos a tener acusativo, porque yo no he sido una cosa, yo no he estado una cosa, yo he estado en un lugar, ha llegado el caso. O he sido grande, pequeño, joven, viejo, qué sé yo, ¿ya? Es decir, que voy a utilizar un adjetivo, no voy a utilizar nunca un acusativo. Tenemos ahora el verbo bleiben, ich bin geblieben. El verbo bleiben es quedarse o permanecer. Y tampoco, uno no permanece una cosa, no se queda una cosa, ¿ya? Pero ¿por qué dice que son besondere Verben? Porque estos dos verbos no implican el cambio de lugar. En cambio, fahren, stehen implica el cambio en la posición de la persona. Y landen sí implica el cambio de lugar, ¿ya? Aterriza el avión. Entonces estos dos, el verbo propiamente sein y el verbo bleiben, no implican cambio de un lugar a otro. Tampoco implican un cambio que sea con una cosa, o sea, imposible, ¿ya? Por lo tanto, dice que son besondere Verben, pero está bien, o sea, son verbos que no aceptan acusativo igual que los de arriba. Tenemos entonces Verwendung, el uso, ¿ya? Wechsel von Ort oder Zustand, el cambio de lugar o el cambio en el estado de las cosas o las personas, ¿ya? Por eso dice ich bin gefahren, y ahí tenemos el punto A al punto B. Bueno, después acá lo resume así, a grosso modo, alle anderen Verben. Lo que pasa es que hay más verbos, obviamente no son estos. Nosotros vimos muchos verbos que implican auxiliar sein, ¿ya? Y además, bueno, tenemos que tener en cuenta que en alemán tenemos preverbios y prefijos, así que bueno, también tenemos que sumar a aquellos verbos que tienen un preverbio, o sea, el verbo madre más el verbo con preverbio más el verbo con prefijo, ¿ya? Bien.
tenemos das Partizip y aparece regelmäßige Verben, los verbos regulares. ¿Qué hacen los regulares? Ge más raíz del verbo más te. Tenemos un verbo con preverbio, bueno, preverbio más ge más raíz del verbo más te. Por eso dice Partizip ge ta 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 te. Tenemos abajo entonces la conjugación del verbo haben, ¿ya? Y tenemos el verbo lösen, solucionar, ¿ya? Ich habe gelöst, yo he solucionado. Acá tenemos entonces un verbo separable, ich habe eingekauft, yo he hecho compras. Y el último, uno no separable, ich habe bezahlt. Ahí no puedo poner ge porque tengo prefijo, pero ¿qué hago? No pongo ge, está bien, dejo el prefijo, raíz del verbo más te. ¿Ya? Acá porque esto es verbo regular, ¿ya? Ahora vamos a ver un regelmäßige Verben y vamos a tener otra cosa. Dice ich bin gefahren. ¿Qué pasó? La mayoría de los irregulares hacen ge más algo, que puede ser la raíz del verbo o no, por eso dice eventuell Vokalwechsel, eventualmente cambio vocálico, pero sí mantenemos esto de ge más en, ¿ya? Digo, la mayoría hacen ge más en, pero bueno, hay unos cuantos que no hacen eso, ¿ya? Bien. Tenemos ich bin gefahren, ich habe angerufen y el último ich habe begonnen. Bueno, acá obviamente no tenemos ge, pero por el hecho de que es un verbo con prefijo b larga e, así que imposible poner ge. Pero fíjense que de beginnen con i pasamos a begonnen, así que acá tenemos una linda irregularidad. Bien, vamos a trabajar con el C6. Ergänzen Sie die Verben imperfekt. Bien, entonces aparece Skilaufen, ¿ya? Ojo que no se dice ski, siempre se dice Ski, ist Ski gelaufen. Vamos ahora, tenemos protestieren y uno protesta por algo, uno protesta algo, entonces wir haben, y cuidado que acá tenemos un verbo proveniente del latín. ¿Podemos poner que? No, porque no es un verbo 100% alemán. ¿Qué hacemos? Raíz del verbo más te, porque todos los iren son regulares. Así que wir haben protestiert. Vamos con Knoblauch essen. Knoblauch, eso es ajo. Entonces, sie hat Knoblauch gegessen. Bueno, nos dejaron un espacio un poquito chiquitito, pero no importa, lo hacemos en el cuaderno, en la carpeta, ¿ya? Y fotocopian el cuaderno, la carpeta, fotografían, mejor dicho, el cuaderno, la carpeta y me lo mandan, ¿ya? Tenemos in München angekommen. Cuidado, acá tenemos el verbo ankommen, arribar. Entonces, Clara ist in München angekommen. Hacemos uno de este lado, ¿ya? Y tenemos allí die Gäste. Die Gäste haben, en el número 7, die Gäste haben ein Taxi genommen. Acá tenemos esto de, claro, un verbo irregular. Genommen, ¿toma H? No. Genommen hace ge, no, doble M, E, N. Genommen. Por eso esa O es cortita, no es genommen, es genommen. Bien cortita, porque no hay H. Siempre que haya vocal H, ustedes saben, hay vocal larga. ¿Ya? Tenemos café kochen y entonces digo que ich habe Kaffee gekocht. ¿Ya? Recuerden que no es hacer café, es cocinar café. ¿Ya? Ok. Bien, los otros se los dejo. Cuidado con schlafen, que va con auxiliar haben. Vamos con el C7. Schreiben Sie Sätze imperfekt. Entonces tenemos allí ein Haus in der Lorenzstraße mieten. Rudi hat ein Haus in der Lorenzstraße gemietet. Tenemos un verbo regular, no pasa nada. Gemietet, re bien. Tenemos ein interessantes Buch lesen y tenemos a Herr Wagner. Entonces vamos a contar que Herr Wagner hat ein interessantes Buch gelesen. ¿Ya? Tenemos acá ihre Freunde besuchen. Claro, tenemos besuchen, no podemos poner ge. Entonces, Stefano und Raffaella, italianos, ¿ya? Haben ihre Freunde besucht. ¿Cuál es el verbo madre para besuchen? Y es el verbo suchen. Besuchen es visitar, suchen es buscar. No tiene mucho que ver, que digamos, pero bueno, es el verbo madre. El verbo madre es regular, por lo tanto, acá no puedo poner ge, pero sí puedo poner la T al final. Entonces, por eso digo
besucht. Hacemos el 3 también, ins Theater gehen. Vamos a contar que wir sind ins Theater gegangen. Cuidado con este, gegangen. Bueno, y les dejo los otros para que los hagan ustedes, ¿ya? Bien, tenemos ahora con el C8. Wie war die Party? Ergänzen Sie die richtigen Formen. Bien, die richtigen Formen las tenemos que completar nosotros, ya tenemos entre paréntesis allí los verbos en infinitivo, ya. Hallo Carsten, wie war die Party am Freitag? Entonces Carsten dice, super, ich habe nicht so viele Leute eingeladen und fast alle sind gekommen. Nur Karin hat abgesagt. Absagen, eso es rechazar y también es negar. Denn sie ist zu ihrer Oma gefahren. Bueno, y les dejo entonces que terminen el ejercicio, que terminen toda esta conversación, ¿ya? Y nos piden un ejercicio que es propio. Und wie war Ihre letzte Party? ¿Qué tal fue su última fiesta, ya? Entonces tenemos que schreiben Sie 6 bis 8 Sätze. Tenemos que escribir entre 6 y 8 oraciones basándonos en el anterior, en el C8, ¿ya? Tratemos de usar Partizip Perfekt. Por eso nos preguntan, ¿wie war Ihre letzte Party? Ok, bien, bueno, vamos a ir dejando por aquí. Para la próxima clase, vamos a trabajar con los verbos reflexivos. Tschüss, alles Gute!